Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIC programada para hoy, viernes 23 de junio, con el tema Utilidad de la biopsia por aspiración en tumores de tiroides, a cargo de la doctora Jocelyn Quispe Cotaquispe, médico asistente del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Quispe. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Gracias por la presentación. Como acaba de mencionar, el día de hoy vamos a estar tocando el tema de utilidad de la biopsia por aspiración en tumores de tiroides. Entonces, vamos a comenzar. No, no avanzo. No avanzo. Bien, antes de tocar el tema de la biopsia por aspiración exactamente, vamos a mencionar algunos aspectos generales que son necesarios conocer para tener un mayor entendimiento del tema. Bien, entonces comenzamos por saber, ¿no? O por preguntarnos qué es la tiroides, ¿no? Tiroides es una glándula normal presente en todos nosotros que está situada en la región anterior del cuello, por debajo de la nuez de Adán, específicamente detrás de la piel y por delante de la tráquea. Como podemos ver en esta imagen superior, tiene una forma de H, o una forma de mariposa o un nudo de corbata también, con dos mitades o dos lóbulos que se unen por un puente central o istmo, que es como lo conocemos en la parte médica. ¿Y cuál es la importancia de esta glándula? Que produce hormonas tiroideas. Esa es su función principal. Estas hormonas tiroideas son importantes para el metabolismo de todo nuestro organismo. Cumple entonces las funciones de permitir a nuestro cuerpo el uso de energía, también participa en el control de la temperatura y en el correcto funcionamiento de casi todos los órganos o tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, afecciones o patologías que generen una alteración a nivel de la tiroides en cuanto a la producción o deficiencia de estas hormonas van a producir diferente sintomatología en todo el organismo, ¿no? A nivel sistémico. ¿Qué son los tumores tiroideos? Los conocemos como nódulos tiroideos. Van a ser masas o más frecuentemente bultos que pueden ser sólidos o llenos de líquido, quísticos, y que se van a desarrollar en la tiroides. Importante mencionar que la mayoría de ellos no presentan ningún síntoma. De acuerdo al tamaño que presenten, puede ser evidente el bulto o la hinchazón en la base del cuello, se puede observar, pero si son pequeños incluso puede no observarse ninguna tumoración, ningún bulto de ese nivel y no presentar ningún síntoma. Ocasionalmente o de forma muy rara pueden presionar también la tráquea o el esófago, de acuerdo, como digo, al tamaño, y causar falta de aliento, dificultad para respirar, dificultad para comer, o pueden también ocasionar dolor. Pero esto es muy poco frecuente, hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no presentan ningún síntoma. ¿Cuáles son las causas de estos nódulos tiroideos? Hay causas benignas, como podemos ver en los cuadros, un quiste tiroideo, inflamación crónica, lo que se conocen como las tiroiditis, un crecimiento excesivo del tejido tiroideo normal, que va a producir un aumento de la función de esta, y por ende síntomas de hipertiroidismo, deficiencia de yodo, también pueden generar nódulos tiroideos, y el cáncer de tiroides, que es la causa más importante a tener en cuenta dentro de los nódulos tiroideos. Entonces, el cáncer de tiroides es la causa más importante de un nódulo tiroideo. Sin embargo, ocurre en menos del 10% de los nódulos, es decir, 9 de cada 10 nódulos son benignos. A pesar de tener un porcentaje no tan alto, es importante en la evaluación de todo nódulo tiroideo descartar un potencial cáncer. Bien, porque de ser así, va a haber un seguimiento y un manejo específico a seguir. Dentro de la evaluación de estos nódulos tiroideos, tenemos inicialmente, como en cualquier otra patología, el examen físico, ¿no? Primero, recopilar antecedentes clínicos también, sobre todo antecedentes personales de familiares de primer grado que hayan presentado también anteriormente cáncer de tiroides o algún otro tipo de
de cáncer que esté relacionado con el paciente también, y un examen físico general con mayor ahínco a nivel de la tiroides. Se palpa esta, se pueden determinar si es que existe un nódulo o son varios nódulos y las características que esté presente. Además de esto, también se pueden solicitar exámenes de laboratorio para verificar que la función tiroidea esté adecuada o sea correcta, ¿no? Por lo general, los nódulos tiroideos no se asocian a un funcionamiento anormal o un funcionamiento deficiente de la glándula tiroides, ¿no? Por lo general, esto es normal en los nódulos tiroideos. Ambos exámenes no son lo suficientemente concluyentes para poder descartar malignidades. Van a ver entonces, o ser necesario solicitar exámenes más especializados. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, la ecografía de tiroides, que es muy importante porque nos va a permitir detectar muchas características, ¿no? Inicialmente o principalmente el tamaño de los nódulos tiroideos, su localización exacta, algunas otras características que evaluamos los médicos para poder definir si hay sospecha o no de malignidad. Y en base a ello también se puede definir si se necesita o se requiere la biopsia por aspiración, ¿no? Que es el examen que tiene el mejor porcentaje de diagnóstico para poder descartar malignidad o cáncer. También otra utilidad de la ecografía es que nos puede servir como guía para localizar exactamente el nódulo al momento de hacer una biopsia por aspiración y poder también ver la aguja, ¿no? Que es el instrumento principal de este procedimiento. Mencionarles que existe un sistema de clasificación que usamos como médicos, denominado TIRADS, que engloba diversas características ecográficas, como podemos ver en los recuadros, características que van a presentar los nódulos tiroideos y que vamos a poder evidenciar durante la ecografía, ¿no? Por ejemplo, el color que presenten estos nódulos, si presentan bordes que son definidos, regulares, si presentan calcificaciones o alguna otra característica que sumado al tamaño del nódulo van a poder determinar un puntaje y en base a ello nosotros poder sugerir la realización de una biopsia por aspiración. En estas imágenes que están presentes en la diapositiva podemos ver diversos nódulos de diversos tamaños y con diversas características. Bueno, la primera, que es la que está en la parte inferior, es un nódulo quístico, benigno, de apariencia benigna. Como podemos ver, tiene un gran tamaño, pero se puede ver la coloración oscura o como una coloración negra, que es compatible con un nódulo quístico, ¿no? A diferencia de los otros dos nódulos que podemos ver que tienen también un contenido oscuro, que se ve en la ecografía, pero que no es homogéneo, ¿no? A diferencia del anterior, que tiene otras características también como bordes irregulares, un tamaño mayor, algunas calcificaciones que son como áreas blanquecinas que se ven dentro de esa área oscura y que no tienen pues un borde definido, ¿no? Son diversas características que evaluamos como médicos para poder determinar si hay sospecha o no de malignidad. Bien, entonces en base a todos estos exámenes o a toda esta evaluación que se le ha realizado al nódulo tiroideo, se define o se determina la realización de una biopsia por aspiración. Entonces, ¿qué es una biopsia por aspiración? O como sus iniciales lo dicen, una biopsia por aspiración con aguja fina, o también es conocido como punción por aspiración con aguja fina. Es un método simple, sencillo y rápido, que utiliza una aguja hueca muy fina, adherida a una jeringa, ¿no? Una jeringa simple como podemos ver en la imagen, que se utiliza para extraer o aspirar, exactamente se aspira, una pequeña cantidad de tejido o líquido de la región que causa sospecha, en este caso del nódulo tiroideo. Este procedimiento se puede realizar en nódulos que son macroscópicamente, o sea que podemos ver fácilmente al exterior, directamente pulsando el nódulo, o también, como ya les había mencionado, puede ser guiado por una ecografía, sobre todo en los nódulos que son más pequeños, ¿no? Para poder ayudarnos a localizar exactamente a este nódulo y ver la posición de la aguja y asegurarnos que esté en el lugar mayor de sospecha, ¿no? Entonces, se aspira el material o una pequeña cantidad de tejido que vamos a evaluar después. Esta muestra se extiende, se localiza o se pone en láminas, que también podemos ver en esta imagen. Luego se realiza un procedimiento extendido, lámina con lámina se junta, se desliza y posteriormente se hace una serie de procesos citológicos, técnicas citológicas que consisten en coloraciones especiales y diferentes para poder ser revisado al microscopio.
¿no? Una vez que ya se ha realizado todos estos procesos, estas láminas con la muestra ya extendida y ya procesada, se puede evaluar en un microscopio que corresponde al área de citología, ¿no? Que va a estudiar las características justamente de las células, y el médico anatomopatólogo es el que va a evaluar las características de estas células para determinar si son compatibles con células cancerígenas y poder reportar. ¿Cuáles son las indicaciones de la biopsia por aspiración? Como podemos ver aquí, todo nódulo tiroideo palpable que tenga características sospechosas a la ecografía, independientemente del tamaño. También nódulos en pacientes que tienen antecedentes de familiares de primer grado con cáncer de tiroides o que tienen algún factor de riesgo, como haber recibido radiación en el cuello. Nódulos que no son palpables, pero que son mayores de 1 centímetro, sólidos e hipocogénicos, también son características ecográficas. Y pacientes con nódulos tiroideos y alguna adenopatía, que son ganglios, estructuras que rodean a los nódulos, que también sean sospechosos de malignidad. Mencionarles también cómo se reporta posterior ya a todo el proceso, y una vez que ya ha sido evaluada la muestra por un médico anatomopatólogo en el servicio de citología. También hay un sistema de clasificación, ¿no? Un sistema citológico, que es el sistema de Bethesda, que tiene 6 categorías. De esta forma se reportan los resultados de una biopsia por aspiración. Como les mencioné, lo que se evalúa son las características celulares. En estas 3 imágenes podemos ver diferentes extendidos celulares, podemos ver los núcleos, que son los puntos morados que vimos en las 3 imágenes, el citoplasma, que es el área medio azul, medio celeste, que se ve rodeando a estos puntos morados. Son estructuras celulares, ¿no? Parte de una célula que en el servicio de anatomía patológica podemos evaluar. Evaluamos diversas características de estas células y de sus núcleos, su forma, su tamaño, cómo se agrupan, si tienen alguna otra característica que está asociada a malignidad. Y en base a eso reportamos el resultado, ¿no? Como les digo, con el sistema de Bethesda, que tiene 6 categorías. El primero es el no diagnóstico, que la muestra ha sido insatisfactoria. La categoría 2, que es la categoría de benignidad. La 3, que es una atipia de significado incierto, neoplasia folicular, sospechoso de malignidad, y finalmente la categoría 6, que es maligna. ¿Y por qué es importante también mencionar este sistema de Bethesda? Porque, como podemos ver aquí, de acuerdo a cada categoría está establecido un manejo, ¿no? Sea un manejo quirúrgico, sobre todo principalmente orientado a eso, al manejo quirúrgico, o un seguimiento, o repetir una biopsia por aspiración. Por eso es importante. En este otro recuadro podemos ver que cada categoría tiene un riesgo de malignidad, un porcentaje asignado para cada categoría, siendo el 99% el mayor porcentaje para la categoría de malignidad. Y esto es importante porque en base a este porcentaje es que se determina la conducta a seguir, que, como podemos ver, consiste en repetir el procedimiento, en hacer un seguimiento o en hacer un manejo quirúrgico, que es lo más importante en relación a la biopsia por aspiración. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas o limitaciones de este procedimiento? Las ventajas son muchas, ¿no? Principalmente, como ya había mencionado también, que es una técnica poco invasiva, rápida, ambulatoria, que no necesita ningún tipo de preparación. El procedimiento se puede realizar y el paciente posterior a ello inmediatamente puede retomar sus actividades diarias normales, sin ningún problema. Es bien tolerado por los pacientes y permite también establecer intervenciones diagnósticas, ¿no? Como le digo, de acuerdo al reporte del resultado y el porcentaje de malignidad que tiene cada categoría, se pueden tomar decisiones terapéuticas, sobre todo orientadas al manejo quirúrgico. En una sola sesión se pueden realizar más de una aspiración, pueden realizarse hasta 3 funciones en una sola sesión para asegurar que se tenga la mayor cantidad de muestra a evaluar o la mayor cantidad de células para poder evaluarlas al microscopio. También otra ventaja es que las muestras que se obtienen en este procedimiento pueden ser utilizadas para grandes cantidades de técnicas adicionales, ¿no? Otros procedimientos, como por ejemplo procedimientos de exámenes moleculares, de inmunohistoquímica, otros procedimientos que podemos solicitar para poder determinar o no la sospecha de malignidad o la malignidad en sí. Presenta muy bajas complicaciones, también es muy raro que haya complicaciones, y si se están presentes son complicaciones menores o locales, puede haber hemorragia, edema, hipersensibilidad, pero es muy raro que ocurra esto. La mayoría de pacientes toleran adecuadamente el procedimiento por ser un procedimiento mínimamente invasivo.
Dentro de las limitaciones, por llamarlo de alguna forma, podemos encontrar la falta de arquitectura de los tejidos, ¿no? Como mencioné, el área de citología, que es el área que evalúa estas muestras, solamente evalúa las características celulares o las células en sí, pero no tenemos la disposición de un tejido normal o la arquitectura de un tejido normal, a diferencia del área de histopatología, que es quien evalúa esto, ¿no? Es para poder evaluar la arquitectura de los tejidos, tendríamos que contar ya con la pieza, ¿no? Que finalmente igual también se va a concluir, sobre todo al haber un manejo quirúrgico, nuevamente se puede analizar la pieza de cada paciente y poder determinar la tipificación de cada tipo de malignidad o de cada cáncer, y reconfirmar también el hecho de la presencia de un cáncer. Otra limitación es que pese a haber realizado una adecuada técnica, la muestra que se obtiene puede ser insuficiente o no concluyente para el diagnóstico. Esto sobre todo ocurre en nódulos que son muy vascularizados, ¿no? Que tienen muchos vasos sanguíneos y que al punzar pueden dificultar la extracción de una muestra adecuada porque va a haber gran cantidad de sangre. Como conclusiones finales y como puntos importantes, recalcar nuevamente que el cáncer de tiroides es la causa más importante de un nódulo tiroideo. Bien, que la biopsia por aspiración tiene hasta un 99% de precisión en el diagnóstico de cáncer, que es una técnica sencilla, ambulatoria y de bajo costo. Es una técnica rápida también. Y esto es importante porque puede determinar en base al riesgo de malignidad que se reporte en la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, de esta forma, reducir el número de pacientes que hayan sido sometidos a cirugía solo en los casos en los que sea necesario. Bien. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Quispe. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría darnos alguna recomendación final? Nuevamente recalcar la importancia de una evaluación, de una evaluación médica, de un examen físico. Si es que se presenta un nódulo que es evidente, un bulto, digamos, a nivel del cuello, y lo vemos, vamos a acudir al médico, ¿no? Pero muchos de ellos no son lo suficientemente grandes para poder ser vistos de forma simple, ¿no? Entonces, acudir a unos exámenes de rutina para poder detectar tempranamente también los nódulos y hacer toda la evaluación competente. Muchas gracias y felicitarla nuevamente, doctora. Agradecer a todos por su participación y con nosotros sería hasta una próxima Tele IS. Muchas gracias.